a la doctora Rosa María de la Torre Torres. Ella es investigadora nacional del CONACET nivel 2, es profesora también investigadora de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo y es una gran académica en temas de derecho animal, ha escrito libros, papers, ha estado presente en conferencias, siempre, digamos, contribuyendo al desarrollo del derecho animal en Latinoamérica. Eh, Ella el día de hoy, bueno, agradeciéndola nuevamente por estar aquí presente, por aceptar nuestra invitación con total emoción y por exponer también un tema súper importante que es el tema de animales como sujetos de derecho, de la teoría a la práctica y políticas públicas. Un tema sumamente importante que, digamos, combina digamos, lo que es los aspectos teóricos también con la aplicación o lo que implicaría, ¿no? Este estatus para los animales. Entonces, te escuchamos, doctora Rosa María. Estamos muy felices de tenerte aquí presente. Muchísimas gracias, Marcia, gracias, Isaac. Pues yo estoy súper contenta y muy agradecida, principalmente con Marcia, por la invitación para estar hoy con todas y con todos ustedes. Me emociona mucho que nuestra red de derecho animal latinoamericano va creciendo cada vez más, nos incorporamos de más países y con enfoques diferentes, pero todos unidos por el ánimo de hacer, como decimos en GIDA, otro mundo posible para los demás animales, ¿no? Y bueno, aprovecho para presumirles que en el siguiente seminario permanente de Derecho a Animales y Filosofía, nos va a acompañar Marcia como ponente. Así que para los colegas que nos acompañan de nuestro seminario de LATAM, ya la tenemos comprometida para el mes de diciembre. Así que va a ser un gustazo escucharte, Marcia, porque la verdad es que admiro mucho tu trabajo y el empuje que le estás poniendo en Perú al tema de los derechos de los animales, ¿no? Entonces, para mí es un privilegio estar con todas y todos ustedes. Y como comentábamos con Isaac, a quien agradezco todo su apoyo operativo entre ayer y hoy para poder estar aquí, esta es la primera vez que presento este trabajo como una ponencia. Es un artículo que está siendo ahorita dictaminado en una revista de filosofía. ¿Y cuál es el objetivo de este trabajo, de esta pequeña exposición? Comienzo pidiéndoles disculpas a los que no sean abogados ni filósofos, porque tiene una primera parte filosófica esta ponencia, porque en los últimos años hemos visto avanzar en todos nuestros países esta intención de cambiar el estatus jurídico de los animales. Se habla de la descosificación de los animales. Para la mayoría de nuestros sistemas, como ustedes bien lo saben, los animales son de manera general cosas, bienes. En algunos casos, como el sistema jurídico mexicano, los animales son reconocidos como recursos naturales, ¿no? Como elementos del equilibrio ecológico, ¿no? Pero no dejan de ser considerados como objetos. Y se ha buscado en distintos países la formulación de cómo descosificar a los animales. Lo primero que se intentó muy meritoriamente en Argentina, con las resoluciones de los casos, especialmente el caso de Sandra, de la orangutana Sandra, que todos conocemos bastante bien en América Latina, fue utilizar la fórmula de persona no humana. Y esta fórmula despierta muchísimo escozor, sobre todo entre los abogados civilistas, porque entienden que el concepto de persona es directamente asimilable al de ser humano, ¿no? Cuando realmente el concepto de persona, como todos los conceptos jurídicos, son ficciones, son creaciones lingüísticas que tienen un impacto normativo. En este caso, hay mucha resistencia para reconocer a los demás animales como personas, porque entonces empiezan a surgir pues estas ideas que tienen como fundamento el contrato social y nos dicen cómo van a ser personas si, o cómo van a tener personalidad jurídica si no pueden asumir obligaciones. Los animales no son parte del contrato social, no pueden asumir obligaciones y pues por lo tanto no pueden ser reconocidos como personas en el derecho. Entonces,
Me parece que la mayoría de los teóricos del derecho animal contemporáneo hemos abandonado esta idea de intentar forzar este paradigma de persona y nos hemos decantado por la idea de reconocer la subjetividad de los animales, de los demás animales, porque a ver, si ya vemos alguna especie animal como nosotros mismos reconocidos como sujetos, pues entonces es sujeto. Pero las mismas voces que se oponen a la utilización de la fórmula de persona no humana también se oponen a esta idea de reconocer a los animales como sujetos jurídicos. Y aquí hay dos posibles vertientes para reconocer a los animales como sujetos jurídicos. La vertiente que está explorando Chile, que es una vertiente muy importante y muy interesante, que es la idea de reconocerlos como sujetos de especial protección. Fíjense muy bien, no es una formulación como la que estamos buscando hoy aquí de reconocerlos como sujetos de derechos, porque hablar de los animales, los demás animales como sujetos de derechos plantea cuestiones que suscitan mucha animadversión entre la mayoría de nuestros colegas. Platicábamos con Marcia antes de iniciar la sesión abierta, que bueno, cada vez hay más abogados abiertos al tema de la protección animal, pero valga la pena recordar aquí la clara distinción entre lo que son las normas de protección animal y aquellas normas que pretenderían reconocer a los animales como sujetos de derechos, ¿no? En materia proteccionista, bueno, ya Gary Francione se encarga de hacer una larga crítica a este tipo de normas. Son normas que no descosifican a los animales, siguen considerando a los animales como bienes, como objetos, incluso hay algunas que los consideran como seres sintientes, pero no ponen en cuestionamiento las formas y las prácticas de explotación animal que llevan pues al maltrato de la crueldad con la que son tratados, ¿no? Entonces, no estamos haciendo referencia a ese tipo de normas. Cuando estamos hablando de subjetivizar a los animales, es reconocer en primer lugar que no son cosas. Y aquí la pregunta que surge, entonces, si no son cosas para un sistema como los latinoamericanos, quitando el caso un poco aparte de Brasil, que tenemos nuestro fundamento en estos paradigmas romano-germánicos, ¿no? De que el mundo se divide en personas y cosas. Si los animales no son cosas, y ya vimos que no pueden ser personas, porque el paradigma jurídico no nos da para reconocerlos como personas, entonces, ¿qué son? Y entonces vienen estas dos posibilidades. Reconocerlos como sujetos de especial protección, como está proponiendo Chile, que los críticos a la propuesta chilena dicen, pero es que al hablar de protección podemos incurrir en el riesgo de caer en el proteccionismo. Yo no lo veo así, porque ya el reconocerle subjetividad a un animal ya lo está convirtiendo en parte de la comunidad jurídica como un agente jurídico, ¿no? Y aquí surge la palabra agencia, que también tiene su raíz en la filosofía, que tiene mucho que ver con la idea de sujeto, ¿no? Y la otra formulación dentro de esta corriente de la subjetividad es reconocerlos como sujetos de derechos, es decir, como titulares de derechos oponibles frente a otros sujetos de derechos, ¿no? Y entonces empieza toda la discusión en contra de reconocer la subjetividad a los animales y nos dicen, es que los sujetos de derechos solamente pueden ser los seres humanos. Y se recurren principalmente a las corrientes filosóficas que tienen mayor impronta en nuestros sistemas jurídicos, que son las filosofías kantianas o neocantianas, que asimilan el concepto de subjetividad o la idea de subjetividad al concepto de autonomía. Y hay quienes todavía pretenden negarles autonomía a los demás animales, ¿no? Y aquí recordamos a Descartes, ¿no? Que ha sido uno de las piedras de toque para la cosificación animal, cuando él divide el mundo en objetos y sujetos, ¿no? Y los sujetos son aquellos que tienen el pensamiento, la conciencia, o en ese tiempo se le llamaba el alma, ¿no? Entonces vale la pena preguntarnos,
Si la idea de sujeto siempre ha estado asimilada a esta concepción de la autonomía, como la planteó Descartes y como después la planteó Kant, ¿no? Entonces, para mí ha sido importante en los últimos meses regresar a la idea de sujeto. ¿De dónde surge? La pregunta fundamental que yo traigo aquí y ahora es: ¿qué es ser sujeto? ¿Quién es un sujeto? Y para eso, esa respuesta no la vamos a encontrar en el derecho, porque al derecho la idea de sujeto llega como una categoría dada. Entonces, para hacer este ejercicio de constructivo, de qué implica ser un sujeto y cómo podemos reconstruir esta categoría para incluir a los demás animales, tenemos que recurrir a todo su devenir desde la Grecia clásica. Entonces, por eso les hago esta precisión de que espero que esta primera parte no sea demasiado engorrosa para quienes no les guste de plano la filosofía, ¿no? Entonces, la propuesta que traigo yo el día de hoy, la propuesta de discusión, parte de esta pregunta primigenia: ¿qué es ser sujeto? Haciendo un recorrido muy breve. Les digo, esta ponencia es resultado de un paper de casi 60 cuartillas. Voy a tratar de hacerlo lo más ágil posible, partiendo de algunos preliminares sobre el término, ¿no? Y después hablar sobre cómo este concepto de sujeto se inserta en la teoría jurídica, de la modernidad y de nuestros días, ¿no? Para hacernos la pregunta de si los animales pueden ser considerados sujetos de derecho, muchos, y aquí doy una respuesta preliminar, pero quienes me conocen ya la saben, mi postura es que sí, sí pueden ser considerados sujetos de derecho, pero ¿qué implicaciones tiene esto? Evidentemente, en lo que es en la práctica, por eso esta tiene subtítulo esta ponencia, es de la práctica a las políticas públicas. Tiene impacto muy fuerte, no solamente en la teoría, sino en el discurso práctico de los derechos, evidentemente animales, pero también de los derechos animales humanos. Porque entonces, si nosotros reconocemos a los demás animales como sujetos plenos de derecho, esta subjetividad es perfectamente oponible al ejercicio de mis derechos, ¿no? Entonces, tendríamos necesariamente que repensar cuestiones como la propiedad. Si los animales no son sujetos de derecho, son sujetos de derecho, evidentemente no pueden ser objetos de propiedad. Entonces, ¿qué va a suceder con todos los animales que están ahorita bajo ese régimen? ¿Qué va a suceder con todas las personas humanas, individuales o jurídicas colectivas, que detentan la propiedad de un conjunto muy grande de animales no humanos? Entonces, son preguntas que vamos a intentar, si no responder a cabalidad a fondo, plantear algunas pautas de interpretación para llegar a estas respuestas, ¿no? Sobre la pregunta ¿qué es ser sujeto? Vamos a encontrar muchísimas respuestas en distintas filosofías y en distintas metafísicas. Si nosotros vamos a todos los clásicos de la filosofía, y no me estoy yendo a la filosofía oriental o a las filosofías de los pueblos originarios, me estoy centrando de manera intencionada en las filosofías que informan nuestro sistema jurídico, que son las filosofías clásicas, principalmente la griega, la romana, la escolástica, medieval y la filosofía de la modernidad, ¿no? Entonces, el recorrido que vamos a hacer del término sujeto es en estas corrientes filosóficas y epistémicas. Pues nosotros encontramos, por ejemplo, si uno lee los textos de Descartes, esta asimilación entre la idea de alma con sujeto, la idea de la asimilación de términos como conciencia, alma, pensamiento, razón. Pareciera ser que son lo mismo. Cuando Descartes habla, por ejemplo, de razonamiento, habla del alma, y cuando habla del alma, habla de razonamiento, ¿no? Y de esta asimilación, de estas visiones teocráticas, de estas formas de razonamiento con la inspiración divina, ¿no? Y con la necesaria interrelación entre lo divino y lo humano, y el punto de conexión entre ambas es el razonamiento, ¿no? Sin embargo,
En la ciencia, desde muy pronto, encontramos conceptos diferentes de lo que es el sujeto. Y si nos vamos a la lingüística, vamos a encontrar conceptos muy diferentes de lo que es ser sujeto, ¿no? Como les decía yo al inicio, gran parte de nuestro paradigma de sujeto se lo debemos a Descartes por un lado y a Kant por el otro. Descartes formula de manera muy contundente porque divide lo que existe en dos mundos. El mundo de los objetos, ¿no? Y el mundo de los sujetos, que son aquellos que pueden acceder al conocimiento a través de la razón. Es un mundo puramente intuitivo y reflexivo. Sin embargo, en esa época no había, en lo que son las ciencias clásicas duras, un concepto de sujeto como tal, ¿no? Cuando abandonamos el terreno científico es cuando empezamos a entrar en este paradigma del sujeto entendido como aquel que conoce, ¿no? ¿Se acuerdan la famosa frase de Descartes? Pienso, luego existo. Es decir, soy en el mundo, lo que Hegel llamaba el ser en el mundo, ¿no? Entonces ahí empezamos a encontrar esta cuestión de asimilar la idea de ser sujeto con conocer el mundo. Para Descartes solamente los humanos podían conocer el mundo, los animales no. Pero es muy interesante, y esto lo planteo siempre tanto en las clases, en el seminario, como en otras ponencias en las que siempre sale a relucir Descartes, que al final de su vida, Descartes hace lo que se conoce en la filosofía como la confesión cartesiana, en un intercambio epistolar muy interesante con el poeta y filósofo inglés Henry Moore. Henry Moore le dice, ¿cuál es el elemento objetivo que tú tienes para decir que los animales no poseen razón? Es decir, recuerden, en esa época razón y conciencia eran lo mismo, ¿no? Y alma también. Y entonces Descartes le dice, no tengo las herramientas suficientes para entrar en la mente de un animal si la hubiera. No puedo conocer si un animal tiene mente. Por eso prefiero decantarme en afirmar que no la tiene. Sin embargo, Descartes deja abierta la posibilidad de que los animales pudieran tener una forma de razonamiento. Y las neurociencias comparadas, contemporáneas y la etología nos han demostrado que es así. Desde esa perspectiva, si Kant hubiese podido entrar a la mente de los animales, hubiese tenido que reconocer que los animales eran sujetos. Y esto va a ser muy interesante porque esta teoría cartesiana de el sujeto como aquel que conoce, a la luz de los avances científicos, filosóficos y técnicos contemporáneos, puede ser perfectamente ampliada. Porque lo que nos ha demostrado estas disciplinas a las que ya he hecho referencia es que los animales se dan cuenta, ¿no? Y por lo tanto los animales pueden tener una cierta subjetividad. Pero vamos a llegar a eso un poquito más adelante. ¿Cuáles son las raíces del término? Las raíces del término sujeto los vamos a encontrar en la ontología y la lógica antigua. Es una paradoja que el término sujeto deviene de las raíces que significan estar sometido. De hecho, todavía en el castellano se utiliza la palabra sujetar a alguien o sujetar algo cuando estás sometido, cuando estás bajo el dominio. O sea, aquí no hay una asimilación entre sujeto y dominus. Eran dos entidades ontológicamente diferentes. El domine es el que sujeta y más bien se utilizaba la palabra como un adjetivo también para hablar de los esclavos. Los sujetos eran los esclavos, ¿no? Y los hombres libres, pues eran los que tenían el dominio sobre el sujeto. Entonces, si se fijan, esto es muy diferente a la concepción técnico-jurídica que tenemos ahora del sujeto. Entonces, en sus inicios, en su primigenio devenir, los sujetos eran los que estaban sometidos a algo, ¿no? En un segundo momento, vamos a encontrar
al sujeto como una proposición lógica, y es lo que nos enseñan en la primaria, ¿no? No sé si lo sigan enseñando, pero por lo menos me enseñaron a mí en la primaria. Esta idea de las construcciones lógicas de sujeto con predicado. Y ahí es donde empieza a surgir un poquito la concepción que tenemos ahora de sujeto. ¿Por qué? Porque sujeto es el que actúa, o sujeto es sobre, y predicado es sobre lo que se actúa. ¿Me explico? Entonces ya se empieza a imbricar la noción de sujeto con la noción de agencia. Agente es el que actúa sobre el mundo. Entonces, esta idea de la lógica empieza a permear en ciertos estudios escolásticos y humanísticos posteriores para traernos esta asimilación del sujeto con iuris. El concepto técnico jurídico de sujeto que tenemos ahora como sujeto de derechos deviene de esta época, cuando se imbrica la idea de sujeto como un agente moral que tiene representaciones en el campo del derecho, que tiene capacidad de actuar en el campo del derecho. Y así vemos que la primera vez que surge el concepto de subjectum juris, entendido ya como el que actúa, asimilado como el domine o domini, ¿no? Que se acuerdan que en la Grecia clásica no era así, aparece en los escritos escolásticos españoles del siglo XVI, desde bien temprano, tipo 1535, 1553, 1591. Aquí les dejo yo los autores, esta ponencia se las voy a hacer llegar a Marcia y a Isaac, por si alguien está interesado en las fuentes, ¿no? Que les digo que van, espero, si el dictamen es favorable, que salga publicado pronto y ahí vendrán todas las fuentes más desarrolladas, ¿no? Los escritos de estos escolásticos de españoles fueron retomados por Hugo Grocio, a quien se le atribuye muchas veces, y como estamos viendo de manera errónea, la concepción de la idea de derecho subjetivo, ¿no? Cuando se habla de derechos subjetivos y se hace toda esta teoría de los derechos subjetivos, se piensa que Hugo Grocio fue quien lo llevó. Sin embargo, fue el teólogo alemán Konrad Sommerhat quien por primera vez habla de los sujetos de derechos como tales, ¿no? Y entonces ya surge este vínculo que hasta la fecha ha sido indisoluble con dos categorías muy importantes, con la categoría de potestas, que se traduce como poder, el poder actuar, un derecho es una potestas, es poder actuar sobre algo o sobre alguien también, o el imperium, que es el reconocimiento que hace la ley de este propio derecho, ¿no? Sin embargo, se ha hecho como esta gran imbricación entre la idea de potestas y imperium, y cuando hablamos nosotros de reconocer a los animales como sujetos de derecho, nos dicen es que no pueden ser reconocidos como sujetos de derecho porque no tienen ni potestas ni imperio. Pero vamos a ver ahorita más adelante cómo podemos desarmar otra vez esta idea de sujeto de derecho para incluir a los demás animales más allá de estas teorías que, como estamos viendo, tienen su fundamento en una escolástica ya bien antigua, ¿no? El derecho, en el derecho el vocablo sujeto aparece necesaria e indisolublemente ligado al concepto de derecho subjetivo, como yo les decía, ¿no? El derecho es la facultad de actuar, jus es la facultad de potestas, ¿no? Por lo tanto, el concepto primigenio de derecho subjetivo está entendido como una pretensión que encuentra su correlación en el deber de otros. Las famosas teorías de ida y vuelta que se conocen, o las teorías contractualistas. Si yo tengo un derecho, eso implica un deber para alguien más. Y aquí es donde volvemos a ponerle una barrera a los demás animales y decimos, pues es que los animales no podrían tener derechos porque no pueden tener obligaciones. Estas teorías se vienen abajo y este discurso se viene abajo con lo que se conoce como los casos límite, ¿no? Ya muchos teóricos de la argumentación, muchos filósofos, Ronald Dworkin, Robert Alexy, pues plantean, oye,
Si para tener un derecho es necesario que haya una correlativa obligación, pues ¿qué sucede cuando hay personas humanas que no pueden asumir esta correlativa obligación, ¿no? La famosa discusión entre pacientes y agentes morales, ¿no? Que me parece que está ya bastante bien zanjada en la filosofía y en las teorías de la argumentación. Pero uno de los hallazgos más bonitos que he tenido yo en este recorrido en los últimos años para encontrar esta idea de la asimilación del sujeto de derechos al humano y cómo poder ampliarlo a los demás animales. La encuentro en uno de los referentes más importantes para los abogados de todos los sistemas que venimos de familia romano-germánica, que es Rudolf von Gehring, ¿no? Rudolf von Gehring es el padre de la teoría del interés y él señala que para que el derecho actúe, para que el derecho considere algo como tutelable o protegible, debe corresponderse con un interés. Es decir, para hablar de derechos, estamos hablando de mecanismos de protección de intereses. Todo aquel que tenga un interés, obviamente, acorde a los principios fundamentales de un estado de legalidad, es decir, que no tenga un interés ilegal, ¿no? Todo el que tenga un interés legítimo debe ser protegido por la legalidad. Y ahorita voy a explicar esto un poquito más. Porque esta teoría, incluso el propio von Gehring en 1884, abre la puerta explícitamente a que los intereses de los animales puedan ser reconocidos y estos puedan ser tutelados por el derecho y por lo tanto puedan ser considerados como sujetos de derecho. Porque lo que subyace a la teoría de von Gehring no es que para tener un derecho tengas que tener una obligación correlativa, no es que tengas que tener un razonamiento exhaustivo y trascendental. Si tú tienes un interés por primigenio y básico que sea, este interés debe ser observado por el derecho y debe ser protegido por el derecho. Esto es muy interesante, ¿no? Entonces, como les decía yo, Rudolf von Gehring, pues sí nos sirve su teoría porque tematiza la manera en que la disposición a perseguir en ciertos objetivos o fines pueden ser aplicables a los no humanos, ¿no? Porque von Gehring decía, los animales no humanos, bueno, no habla de los animales no humanos, habla nada más de los animales en referencia a los animales no humanos, son portadores de lo que ahora podemos hablar estados intencionales. O sea, von Gehring reconocía que los animales son capaces de manifestar estados intencionales. Es decir, que no actúan solamente por instinto, como era la teoría preponderante. O sea, todos los herederos de Descartes seguían afirmando que los animales no actúan en el mundo, que los animales reaccionan, que actúan por instinto, ¿no? La diferencia que hace Derrida, por ejemplo, entre reacción y respuesta, ¿no? Los animales, para Descartes y todos sus herederos, no responden, reaccionan, ¿no? Y von Gehring es muy interesante porque dice que esto no es así. Dice, sí, ciertamente, por ejemplo, el estado físico de sed puede inducir a cierto animal al beber, pero no necesariamente produce el beber, porque puede ser que el animal, con fundamento en su experiencia pasada o en sus propias proyecciones sobre lo que le puede suceder en un futuro inmediato, decida beber o no beber. Por ejemplo, si tiene miedo, puede ser que un animal tenga mucha sed, pero si en la misma charca donde él quiere beber está su principal predador, el animal no va a beber, ¿no? O aquí pone von Gehring, ¿no? Un ejemplo en el cual a una señal de su amo, el animal deja de beber, aunque tenga sed, ¿no? Entonces von Gehring dice, a ver, los animales tienen estados intencionales. ¿Qué implica este reconocimiento de estados intencionales? Que los animales, además del instinto que nos mueve a todos, que los demás animales tienen comportamientos que responden a experiencias previas o a proyecciones del futuro.
lo que ahora conocemos como estados cognitivos. En esa época se les llamaba estados intencionales. Hay una intencionalidad del animal en reportar tal o cual comportamiento. No son simples máquinas que actúan por instinto. Entonces, de ahí deriva un conjunto de intereses que los animales van a tener. Y para von Guering, estos intereses deben ser protegidos. Cuando hablamos del concepto de sintiencia, vamos a encontrar que hay como dos acepciones. La acepción más burda de sintiencia, que es la capacidad de experimentar placer y dolor físicos, que ese es un concepto de sintiencia que nunca negó Descartes. O sea, Descartes decía sí, los animales, o sea, si tú pellizcas o lastimas a un animal, el animal grita porque es como una máquina que estás ajustando y cuando la ajustas chirria, ¿no? Y obviamente cuando come, pues disfruta. Lo que negaba Descartes era la sintiencia en sentido amplio, que es el experimentar estos complejos estados cognitivos o estados intencionales. Es decir, lo que en la doctrina norteamericana se denomina to be aware. Darte cuenta de qué, de tu propia existencia y de tu existencia en un entorno y de tu existencia proyectada en el pasado, que es lo que conocemos como recordar, que determina mucho de nuestro comportamiento, y de las proyecciones de nuestra existencia en el futuro, que es planear, ¿no? Bueno, von Jering reconocía que los animales pueden tener esta capacidad de sintiencia en sentido amplio, que ahora se utiliza más bien el término de las neurociencias de conciencia, ¿no? A diferencia de la sintiencia. Por eso en el año 2012, todos estos científicos se reunieron en Cambridge y dijeron, a ver, después de haber estudiado animales y de haber trabajado animales, los animales se dan cuenta, los animales están aware. Entonces, es muy interesante como desde 1884 encontramos ya en la teoría del interés y en todo el fundamento de la teoría del interés como sustento de los derechos y de los sistemas jurídicos, la posibilidad de incluir a los demás animales. Porque el padre de esta teoría, tan respetado entre todos nuestros filósofos del derecho y entre todos nuestros civilistas y constitucionalistas, reconoce que los animales tienen intereses. Y no solo eso, que los animales tienen intereses que deberían ser protegidos por el derecho. Fíjense qué interesante. Y son pues cosas que uno no tiene como muy a la vista en el discurso animalista contemporáneo, ¿no? Y entonces, bueno, básicamente eso es lo que es la teoría del interés, ¿no? ¿Qué era lo que decía von Guering? Dice, en atención a la manifestación de la capacidad de ser sujetos de estados intencionales, es decir, todo aquel que sea, que pueda manifestar estados intencionales, los animales tendrían que ser reconocidos como portadores de intereses susceptibles de ser reconocidos jurídicamente, resguardados y promovidos como auténticos derechos subjetivos, ¿no? Entonces, esto es muy interesante porque es una respuesta a las teorías voluntaristas de Savigny, que también tuvieron muchísima permeabilidad en nuestros sistemas jurídicos, ¿no? Aquí no se habla de la voluntad, porque una de las principales herencias kantianas es que se asimila la autonomía a la idea de voluntad, ¿no? De poder ser capaz de distinguir entre lo bueno y lo malo, lo correcto y lo incorrecto, y actuar o no actuar voluntariamente conforme a eso. Y entonces por eso Kant decía que los animales no podían ser considerados como fines en sí mismos porque carecen de esta autonomía de la voluntad. Entonces, bueno, desde su propio punto de vista. Repito, porque se pausa un poquito la grabación, ¿no? Christine Kosgard trae
la teoría del interés de von Guering ya a la discusión de los derechos de los animales. Porque ella observa que un animal es un ser vivo para el cual algo puede ser bueno o malo, fíjense aquí, desde su propio punto de vista, que no necesariamente y no debe ser tomado en cuenta como el punto de vista del humano, porque estaríamos incurriendo en un antropocentrismo. Esto me recuerda mucho a lo que el padre de la etología, Jacob von Westphal, habla en un libro maravilloso que se llama Andanzas por los pequeños mundos circundantes, ¿no? Y empieza haciendo un análisis de cómo los animales, empezando por la garrapata, su primer objeto de estudio es la garrapata, cómo los animales perciben y configuran el mundo acorde a sus propias capacidades físicas, cognitivas y a sus propios procesos cognitivos internos, ¿no? A Jacob von Westphal le resulta maravilloso la garrapata porque es un animal ciego, cuyo mundo es percibido y es construido a través del sentido del olfato y de las membranas táctiles que le permitan detectar el calor. Entonces dice, cada especie, cada animal, cada individuo dentro de la especie, acorde a estas capacidades físicas y cognitivas, configura su propio mundo. Por eso hay muchos mundos circundantes. Lo que nos está queriendo decir Christine Kosgar es que acorde a estas capacidades físicas, cognitivas de cada animal, hay un punto de vista que es el que debe tomarse como referencia para determinar cuáles son los intereses que tiene ese animal. Evidentemente, los intereses que tenemos los humanos en parte son coincidentes con algunas otras especies. El vivir libres de hambre y sed, el vivir libres de miedo, de enfermedad, etcétera. Pero a mí me queda claro que para mis perras no tienen ningún interés en ir a la universidad y en tener una educación laica, libre y gratuita, ¿no? Es un interés puramente humano. Sin embargo, hay intereses que sí son comunes. Y entonces, valdría la pena ir analizando estos diferentes intereses y cómo configuran distintas teorías de los derechos para los distintos animales. Pero lo que destaco aquí es la idea que tiene Kosgar, que trae Kosgar de la teoría del interés, para fundamentar los derechos de los demás animales. Esto hace posible, esto es así, porque podemos ir deconstruyendo las siguientes oraciones. A tiene un interés en X. A puede ser un animal cualquiera y X destina un estado de cosas cualquiera, es decir, cualquier interés. Pues que A sea un ser desde cuyo punto de vista X puede ser bueno, no quiere decir meramente que la existencia de X vaya en interés de A, sino que más bien A está interesado en X. Esta es la formulación que utiliza ella para hacer una construcción muy interesante. Si enlazamos nosotros esto con la idea de ser sujetos de una vida que propuso Reagan, no recibió pocas críticas, hay que decirlo, ¿no? Sobre todo porque cuando a él le preguntan, oye, pero entonces, ¿qué especies pueden ser? Y él se ve obligado argumentativamente a hablar de que él pone arbitrariamente una línea para reconocer como sujetos de una vida animales mamíferos normales mayores de cierta edad, ¿no? Sin embargo, después se han matizado estas teorías y podemos retomar esta idea del ser sujeto de una vida. Podemos entenderla como aquel que experimenta el mundo en el sentido de von Westphal y que manifiesta ciertos intereses con fundamento en esa experiencia. Entonces, ser sujeto de una vida puede ser entendido como ser un ser vivo con un conjunto de intereses. Y esto enlaza muy bien, no quise traerlo hoy a colación, pero está en el artículo que será publicado con la teoría del enfoque de las capacidades de Nussbaum, que la teoría de enfoques de capacidades que yo utilizo, y tengo que decirlo, es una teoría matizada por una interpretación mucho más abierta de esta teoría, ¿no?
Entonces, para ir un poquito aterrizando y saliendo de los vericuetos de la filosofía, podemos decir que el concepto de sujeto ha ido evolucionando, tiene diferentes acepciones, ha tenido diferentes acepciones en diferentes disciplinas, ¿no? El propio llegar a la afirmación de que sujeto de derechos no va a ser como en la teoría tradicional contemporánea o en la técnica jurídica contemporánea se entiende. Actualmente se entiende sujeto de derechos es el que puede tener derechos y obligaciones, ¿no? Esa es como la formulación sencilla que nos dan, ¿no? Podemos deconstruir y reconstruir el concepto de sujetos de derechos como aquel que tenga intereses protegibles por los derechos. Porque si entendemos los derechos desde las teorías estructurales, son formulaciones normativas que se utilizan para proteger eso, intereses que se consideran como valiosos, como protegibles, aunque el propio sujeto no tenga es la inteligibilidad para decidir eso, ¿no? Por eso es preciso de construir estos conceptos que tienen su origen filosófico y lingüístico en etapas muy antiguas, como hemos visto, para poderlos reconstruir y hacernos preguntas sobre cuáles son los principios éticos que sustentan la relación humano-animal. ¿Pueden seguir siendo los mismos principios que sustentaban la relación humano-animal en el siglo XVIII, de donde vienen la mayoría de nuestros paradigmas jurídicos? Ya lo vimos, Jering, Savigny y todos estos. ¿Cómo impactan estos principios éticos en el lenguaje jurídico, en el lenguaje de la ciencia y en la práctica política, ¿no? ¿Y cómo vamos a entender ahora, a la luz de esta deconstrucción, los paradigmas tradicionales de persona, sujeto, soberano, poder, derechos, entre otros, ¿no? O sea, vamos a tener un impacto grande y fuerte, va a haber un cisma jurídico si nosotros encontramos cabida a nuestra propuesta de que los animales sean considerados como sujetos de derecho, ¿no? Es inevitable para todos considerar estos paradigmas, de construirlos de manera constante y hacernos preguntas sobre qué son los derechos, para qué sirven. ¿Solo las personas humanas tienen derechos? ¿Hay subjetividad en los animales? ¿Qué es ser sujeto? Me parece que ya respondimos a las últimas dos preguntas. Empezamos de atrás para adelante, ¿no? Ya sabemos qué es ser sujeto, alguien que tiene un interés. ¿Hay subjetividad en los animales? Sí, y esto no es una afirmación de burbuja filosófica. Está demostrado científicamente, ¿no? ¿Solo las personas son sujetos de derechos? Pues ya vimos que no, que la personalidad jurídica es una ficción que nos habla de relaciones jurídicas, no de individuos, sino de las relaciones que establecen entre estos. Entonces, si hablamos del concepto de persona jurídicamente hablando, pues sí, las personas podrán tener derechos, pero también habrá otros sujetos de derechos que no necesariamente sean personas, ¿no? Y varios sistemas jurídicos ya han ido avanzando hacia allá. Pero aquí vienen las preguntas. ¿Qué son los derechos y para qué sirve? ¿De qué va a servir que un animal sea reconocido como sujeto de derecho? Porque muchos animales han sido ya reconocidos como seres sintientes. Platicábamos antes de iniciar la conferencia con Betty y con Ulises de FRECDA en México, que es una organización que se dedica a hacer litigio estratégico. En la Constitución de la Ciudad de México, en el artículo 13, que se denomina ciudad habitable, los animales están reconocidos como seres sintientes. ¿Eso ha servido? En el litigio estratégico nos ha servido como ancla, pero seguimos peleando en contra de la venta de animales en los mercados públicos, seguimos peleando en contra de las corridas de toros en la Plaza México, seguimos peleando contra el zoológico de Chapultepec, de Aragón, de todos los zoológicos, seguimos peleando con la vivisección. Realmente, la declaración de sintiencia no sirve de nada y corremos el mismo riesgo. Si hacemos una declaración de sujetos de derechos sin conocer las implicaciones que esto puede tener, va a quedar en mera retórica. Aquí hay siempre les hago esta pregunta, sobre todo a quienes suelen llevar réplicas a este tipo de ponencias, ¿no?
sea, ¿somos los humanos tan especiales como para ser los únicos sujetos de derechos? ¿Qué es lo que nos hace humanos? ¿Qué es lo que nos hace superiores? Si encontráramos seres más dotados como Master Yoda, yo soy fanática de Star Wars, si alguien más aquí es fanático de Star Wars sabrá que Master Yoda era un ser muy superior a los humanos, por muchas cosas, ¿no? No solamente por la telepatía, la capacidad de leer la mente, la capacidad de levitar, por la extrema fuerza que no se correspondía con su pequeño tamaño, por muchas cosas. Estos seres serían considerados como superiores, serían considerados como más humanos porque tienen todo lo que consideramos los humanos valiosos elevados a la enésima potencia. O el valor moral y jurídico de una vida no depende de esta idea de capacidad contractual o de superioridad, ¿no? Por eso es importante que cuando hablamos de derechos de los animales, seamos conscientes de que estamos hablando de una nueva forma de abordar y de comprender el mundo del derecho. Estamos no solamente deconstruyendo la teoría de los derechos, sino prácticamente todo el sistema jurídico. Esta foto a mí no deja de impresionarme, porque si ustedes observan, es una foto de no hace mucho tiempo. Si yo les trajera una ilustración del siglo XVI o XVII, dirían, ay, no, pues hace mucho tiempo. Estos señores eran parte de zoológicos humanos que existieron en Europa hasta bien entrado el siglo XX, que se promocionaban en países como Francia y como Bélgica, en la cual seres humanos eran exhibidos como animales. Eran sustraídos de sus países de origen en África, eran cazados literalmente, en el sentido de caza con Z, eran cazados para llevarlos a estos zoológicos. Y el derecho no se espantaba. Y el derecho no, prácticamente no hacía nada y no consideraba a estas entidades como sujetos de derecho, ¿no? Aquí vale la pena entender que los derechos son una construcción jurídica, no son algo dado. Yo ahí coincido con Bentham y, por ejemplo, con Adela Cortina cuando hacen esta crítica a la idea de los derechos naturales como algo preexistente. No, los derechos son una creación jurídica, son una formulación lingüística con impacto normativo que reflejan una cierta realidad. Lo que veíamos en la lámina pasada refleja una cierta realidad aceptada plenamente por el derecho, ¿no? Por eso tenemos que pensar en nuevas formulaciones. Empezar a los derechos, pensar a los derechos como categorías desde una perspectiva no supremacista para ir haciendo entrar a todos los demás animales y a todas las demás entidades que sean dignas de una protección, ¿no? Y por eso es interesante hablar de un nuevo lenguaje del derecho. Que ver si entendemos, como lo hace Juan Antonio Cruz Parcero, que es un filósofo mexicano al que yo recurro mucho de su teoría estructural de los derechos, que los derechos son abreviaciones de discursos sobre lo bueno y valioso, ¿no? Nos ahorran, son cartas de triunfo, como dijera Alex, que nos ahorran el más o menos, ¿no? Ustedes recordarán que en esa época, en los 1860, Estados Unidos estaba dividido en dos territorios, donde estaba abolida la esclavitud, ¿no? Los estados yanquis y los estados del sur, donde todavía no estaba abolida la esclavitud. La Constitución de Estados Unidos desde entonces ya decía que toda persona que nace en Estados Unidos nace libre. El señor Dred Scott había nacido en Estados Unidos. Había nacido en una plantación, era hijo de esclavos, era esclavo, y cuando pisa por cuestiones del destino, estados libres, se niega a regresar con el señor Sanford, que era su dueño, alegando que él, habiendo nacido en Estados Unidos, había nacido como un hombre libre. Y aquí la pregunta que se hace en la corte es si perdón, pero es la palabra que utiliza la corte, es si un negro cuyos ancestros fueron importados a este país y vendidos como esclavos puede convertirse en miembro de la comunidad política de acuerdo a lo que establece la Constitución. ¿Y qué creen que dijeron los señores en 1857? Que el señor Dred Scott era un ser humano
pero no era una persona. Y que cuando la Constitución de Estados Unidos dice "we the people", no incluye a los negros. La Constitución de Estados Unidos no cambió una sola palabra, ni de la enmienda 14 ni de la enmienda 16. 100 años después de esa sentencia, se sentó el juez Marshall, el segundo Marshall, no el de Marbury versus Madison, como el primer afrodescendiente en ocupar una silla de la Suprema Corte de Justicia de los Estados Unidos. ¿Qué pasó en esos 100 años? ¿Se modificó la letra de la Constitución de los Estados Unidos de Norteamérica? No. Lo que se hizo fue el ejercicio de constructivo sobre los paradigmas de persona, humano, ciudadano y derechos, para incluirlos. Y me parece que un camino similar podemos seguir nosotros para incorporar a los demás animales como sujetos de derechos y establecer una categoría o un conjunto de derechos tanto a nivel constitucional como en las normas secundarias. ¿Cuáles son los dos derechos que yo propongo? Quien haya leído mi libro, yo propongo que para reconocer a los demás animales como sujetos de derechos se les reconozcan dos derechos. El derecho fundamental a no ser tratados como cosas, a no ser propiedades, y el derecho fundamental a ser tratado con respeto. ¿Con respeto a qué? A sus propios intereses. Y esto va a abrir un campo de discusión jurídica muy interesante porque entonces habrá sistemas jurídicos que establezcan derechos para los animales silvestres, para los animales que hemos domesticado, más para mal que para bien, pero que alguna medida transicional tendremos que encontrar, para los animales liminales. Aquí me estoy, evidentemente, y ustedes ya se dieron cuenta, apoyando en Donaldson y Kimlicka, ¿no? Hablar de estos nuevos derechos tiene que partir de ciertos presupuestos, ¿no? Que vamos a entender como sujeto de derecho a todo aquel que tenga un interés, por más fundamental y básico que sea, la garrapata, ¿no? Tiene intereses muy básicos. El otro principio fundamental es que la especie no justifica la exclusión. Entonces, tenemos que pensar en un sistema jurídico antiespecista, no especista. Hablar de los derechos comunes, que son estos, el no ser tratado como una cosa y el ser tratado con respeto a nuestros propios intereses. Y partiendo de la idea, y aquí es donde entran las políticas públicas, de que el Estado va a tener la obligación no solamente de no obstaculizar el desarrollo de estos intereses. Regresamos un poquito al tema del paradigma de la propiedad. Hablar de los animales como sujetos de derecho implica, obviamente, hablar del paradigma de la propiedad privada que se ejerce sobre ellos, porque nosotros no podemos poseer a un sujeto de derechos, ¿no? No podemos reconocer que tenemos propiedad sobre un sujeto de derechos. ¿Qué vamos a hacer con el derecho de propiedad y el paradigma de la propiedad que sustenta no solamente nuestro sistema jurídico, o sea, es el sustento de nuestro sistema económico, político, social, cultural, etcétera? ¿Cómo podemos ir matizando este paradigma de la propiedad para ir sacando a los animales de este paradigma paulatinamente y poder encontrarlo? Eh, Como yo les decía, no debemos romantizar el proceso de descosificación de los esclavos humanos, porque para que dejara de existir la esclavitud en países como Inglaterra y como Estados Unidos, tuvo que haber políticas públicas muy claras para acabar con ellos. Primero, la reconversión de las industrias que se basaban en la explotación humana. Aquí tuvo mucho que ver la industrialización, porque la industrialización ayudó a que se maquinizaran muchos de los procesos en los que se utilizaba la mano de obra esclava. Pero tal vez, y bueno, aquí hago un paréntesis, el encontrar, por ejemplo, sustitutos de la explotación animal en todas las formas de explotación puede ser muy importante. Una política pública muy interesante puede ser financiar los proyectos y empresas que se dediquen a la producción de sustitutos de carne, ¿no? Todas estas carnes vegetales hechas a base de proteína de chícharo, que ahora se están utilizando mucho de marcas como No Burger, Beyond Meat, etcétera, etcétera, ¿no? Pero nos tiene que venir desde una política pública de reconversión de esas industrias, como en su momento en países como Estados Unidos e Inglaterra vino la reconversión, dotar a los dueños de las plantaciones
de máquinas, etcétera. Pero tal vez la política pública más importante fue el pago por los esclavos. Todavía Inglaterra está pagando como parte de su deuda pública interna el pago que se dio durante los siglos XIX y principios del XX a todos los que tenían esclavos en Inglaterra para que pudieran vender al Estado o pudieran recibir esta compensación y dejar libre a los estados, ante ya la prohibición de seguir comprando esclavos, por supuesto, ¿no? Entonces vamos a tener que pensar en políticas públicas de ese tipo y impulsar políticas públicas de ese tipo. A lo mejor en este momento no de comprar todos los animales que están en un proceso de dominación y de explotación, sino de ir incentivando con incentivos fiscales, con programas estatales, etcétera, el que estas industrias se vayan reconvirtiendo y vayan logrando insertarse. El caso de Alemania es, por ejemplo, muy interesante porque muchas de las granjas de pequeña y mediana escala, que eran como para la producción de grandes corporativos cárnicos y lácteos, están recibiendo subvenciones del Estado alemán para convertir las granjas en santuarios y para ir destinando paulatinamente las tierras que tenían de cultivo para la alimentación de sus animales a terrenos forestales y producir árboles y recursos forestales, ¿no? Y reciben incentivos muy fuertes y reciben una capacitación, pero es como poco a poco se ha ido mutando este tipo de industrias, ¿no? Les digo, dentro de las políticas públicas que necesariamente deben implementarse cuando hablemos de reconocer a los animales como sujetos de derechos, so pena de que si no les implementamos o no las promovemos, esta declaración de sujetos de derechos se va a quedar como letra muerta, como la de seres sintientes, es primero promover una educación antiespecista. Desde las escuelas, ir cambiando el lenguaje, la comunicación, la acción política. Y aquí la acción política implica no solamente la acción política organizada, de que existan partidos animalistas o representaciones animalistas en los parlamentos que deberían existir, sino también la acción política organizada social, donde exijamos, por ejemplo, que haya dietas veganas en las escuelas públicas, que haya financiamiento a los proyectos de investigación que promueven las carnes alternativas, etcétera, ¿no? Otra de las políticas públicas es la matización de la propiedad hasta su abolición. Esto tiene que ser un proceso paulatino, les decía, como se vivió en el caso de la esclavitud humana a través de la reconversión subvencional, ¿no? Entonces, como ven, podemos deconstruir, con esto voy cerrando, el concepto de sujetos de derecho, dejando de lado estas teorías decimonónicas que asimilan el ser sujeto de derechos al tener derechos y obligaciones, sino a ser sujeto de intereses o sujeto de una vida con intereses, reformulando a Reagan, pero para poder implementarlo en nuestros sistemas jurídicos y que no quede como una letra muerta, necesariamente el derecho tiene que ir acompañado de una práctica de políticas públicas muy claras para que los animales sean efectivamente sujetos de derechos y agentes en la vida política. ¿Qué implica que sean agentes en la vida política? Que sus intereses sean tomados en cuenta en la discusión parlamentaria y en la construcción y formulación y aplicación de políticas públicas. Porque si no, pues los animales van a ser sujetos de derechos solamente en la letra. Perdón que abusé del tiempo, me excedí 12 minutos, pero estoy a sus órdenes para preguntas.